Tiempo que no nos vemos. Ya. Ah, ¿qué tal, Ivonne? ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto de verte también. Qué Ay, estoy bien. regio. Es una palabra que lo decían las peruanas en Austin, Texas, que se juntaban con españoles y decían, ya pues regio, y a los españoles eso les parecía más gracioso. Como, igual que cuando yo estaba dando clases en Madrid y dije, no sé qué cosa dije, y dije pericote. Y eso les pareció extraordinario. Pericote nunca habían escuchado. Para ellos es ratón, ¿no? Bueno, este, son unas experiencias. Bueno, aunque me alegro mucho de vernos, ya los extrañaba, han pasado un montón de cosas desde que nos vimos. Claro, me Hola imagino Chipi, que ¿cómo es un estás? esfuerzo para ti, ¿no? El darnos la clase hoy día y lo apreciamos mucho, la verdad. No, muchas gracias, no, al contrario, yo estoy tratando así de salir de de todos Hola, los excesos. hola Alonso. Hola Chipi, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Bien, ¿Cómo te va? bien, Bueno, pues gracias. me encanta, como les digo, verles las caras a todos. Estamos tan cerca y para hablar de eh, un escritor, ¿no? Javier Cercas, que ha estado hace poco en Lima, recibió el doctorado honoris causa en la Universidad Católica. Sí. Este, mm, em, y luego estuvo en la Feria del Libro precisamente presentando el libro que vamos a ver hoy día, que es El Loco de Dios en el Fin del Mundo. Es alguien a quien conozco hace muchos años, ¿no? Les comento que cuando yo enseñaba en la UPC iban a hacerle un homenaje y me pidieron escribir también el discurso. Y yo, bueno, escribí el discurso y a última hora él le dio una gripe y no vino. Entonces yo me quedé con mi discurso con los crespos hechos. Pero le dije a la gente de la UPC, por favor, denme una de su dirección y le mando el discurso. Así que le mandé el discurso que nunca se dio. Y él me contestó muy cariñoso. Y cuando estuve en Barcelona y nos fuimos, bueno, me fui a Gerona, donde él vivía en esa época. Y ahí fuimos al Chifa de Gerona. Cuando estuvimos la última vez, él me dijo, no, no, no era un chifa, era un sitio de comida tailandesa o algo así. Pero una persona muy agradable, muy interesante. Cuando dio Y la presentación ahí en la Universidad Católica, habló de un libro de Nietzsche que se llama El Loco, que es un loco que anuncia con pesar que Dios ha muerto, ¿no? sí, Nietzsche, bueno, como ustedes bien saben, filósofo del siglo XIX, Dios ha muerto. Y entonces él dice, bueno, cuando la fe digamos, disminuye, cuando uno anuncia la muerte de Dios, como lo anunció Nietzsche, decía él, vienen otros sistemas de interpretación del mundo que reemplazan a la religión basada en la fe en Dios. Entonces dijo, ahí aparecieron el marxismo, el psicoanálisis, la antropología estructural, es decir, unos sistemas que quieren eh, reinventar, ¿no? Una interpretación general de la vida social y individual, ¿no? Así que es interesante ver cómo es que eh, se maneja la idea de la fe, ¿no? De la fe en Dios. En el libro que vamos a ver ahora, en El Loco de Dios en el Fin del Mundo, dice también que el mundo oriental no separó la fe y la razón, que las unió, y que por lo tanto ahí no hay dudas, ¿no? Racionales sobre la fe, sino en el mundo oriental uno no se pregunta si cree o no cree, sino en quién creer, ¿no? En quién creer. Es decir, el mundo que ha separado de la fe y la razón, y ustedes lo ven en las pinturas, ¿no? En las pinturas del mundo occidental, ¿no? Cómo es que eh, este, el ser humano está en un espacio privilegiado y al fondo está la naturaleza. El ser humano está por encima de la naturaleza, ¿no? Es la única civilización que ha separado al hombre de la naturaleza con todas las consecuencias que vemos hoy en día. Bueno, a ver. em, Buenos días, sí, perdón que te hola, hola interrumpa. Malena. ¿Cómo Alonso, estás, buenos Malena? días.
Bien, ¿Qué tal? gracias. Muy ¿Qué tal con contenta de todos? participar. Muchas gracias, Malena. Este, em, para mí hay un tema esencial en toda la obra de Cercas, que es un tema que tiene que ver, creo que con todos nosotros, ¿no? Y ese tema es, todavía podemos decir que en el mundo hay héroes, ¿no? Porque si ustedes ven, todos los monumentos a los héroes que nosotros conocemos son sobre héroes, bueno, del siglo XIX. Alguno habrá sobre, de Churchill o de Winston Churchill o de Roosevelt, ¿no? Pero nuestros héroes, por lo menos en el Perú, son Bolognesi, Miguel Grau, el general José de San Martín, que tiene su plaza aquí, ¿no? Los héroes en México, ¿no? Carmen, creo que también son los héroes, básicamente los héroes de la independencia, ¿no? Eh, pero héroes contemporáneos eh, en política, en fin, no tenemos, más bien es una época en la que todos los héroes se derrumban, ¿no? Y eso tiene que ver mucho, creo yo, con el periodismo, ¿no? Porque el periodismo hurga, investiga, explora y encuentran que lo que la gente más famosa era gente llena de errores y de problemas y de limitaciones y de actos inmorales en su vida privada muchas veces. Pero ese periodismo no alcanzó a, que te digo, Miguel Grau o Bolognesi o Napoleón, los que hemos estado en París, ¿se acuerdan ustedes de la tumba de Napoleón en Los Inválidos, ¿no? Una cosa impresionante. Que sí han mantenido su estatus de héroes hasta el día de hoy. Entonces, lo que hace Cercas, creo yo, a lo largo de sus novelas, es buscar quiénes son los héroes en el mundo moderno, ¿no? Pero con la diferencia de que estos héroes son héroes anónimos, son héroes discretos, nadie sabe de ellos. Y buscar cuál es la problemática del ser un héroe. Entonces, eh, ustedes ven que Eh, aquí le voy a poner en la primera novela conocida, famosa de él, Soldados de Salamina, que es del año 2000, si no me equivoco, 2001. El gran tema, ¿no? El gran tema es esta historia que está aquí, ¿no? A ver, vamos a ver si. Vamos a ver si me acuerdo cómo compartir. Sí. Este, A ver, esta es la historia de Soldados de Salamina. ¿Lo ven? ¿No se ve? Sí, sí. Sí, Sí. Bueno, a ver, ya ustedes conocen, ¿alguien conoce esta historia, no? ¿De Soldados de Salamina? no, yo no. ¿No? Bueno, a ver, Cercas es profesor en la Universidad de Gerona. Sí, claro. Este pata, Sánchez Ferlosio, que es un escritor relativamente conocido, va a la universidad, da una conferencia y a la noche se van a un bar, ¿cómo se dice en España? Eh, a un sitio, bueno, a comer algo, Taberna. a una taberna. Este, y ahí Sánchez Ferlosio cuenta que su papá, que es este hombre que está aquí, Sánchez Mazas, se salvó de morir ejecutado porque Sánchez Mazas era prisionero de los nacionalistas en Barcelona. Y cuando ya Franco va ganando la guerra y va a tomar Barcelona, lo que hacen es los soldados republicanos sacan a la gente de las cárceles y les dicen los vamos a trasladar a otra cárcel. Cuando les dicen los vamos a trasladar a otra cárcel es porque los van a fusilar. Ya eso estaba, digamos, establecido. Entonces, los llevan al bosque, los ponen ahí juntos y les disparan. Y este hombre, Sánchez Mazas,
salta, se escapa, ¿no? Y corre por el bosque. 2 milicianos lo persiguen. Está escondido en el follaje Sánchez Mazas y aparece la cara de un miliciano delante de él. Y se escucha la voz del otro miliciano diciendo, ¿lo ves? ¿Ves algo? Y el miliciano que lo está persiguiendo, cuyo deber es matarlo, mirándolo a la cara, le dice al otro miliciano esto, por aquí no hay nadie, por aquí no hay nadie, ¿ya? Y se va, con lo cual le salva la vida. Entonces, Cercas escucha esta historia y gracias a un otro dato que le da Roberto Bolaños, decide escribir una novela en la que alguien se entera de este incidente y busca quién fue el miliciano que le salvó la vida a Sánchez Mazas, cuando lo normal hubiera sido que lo mataran, que lo capturaran y que lo fusilaran, ¿no? Esa es la historia de Soldados de Salamina, y esta es la idea, ¿no? De este soldado miliciano, anónimo, ¿no? Del que nadie después ha oído hablar, que el personaje busca. Hasta al final lo encuentra. Y es un tipo extraordinario que se llama Tony Miralles. Y las relaciones las conversaciones que hay entre el narrador Cercas y Tony Miralles son una maravilla, como decía mi madre, una belleza, una cosa, unos diálogos conmovedores, sugestivos, estimulantes, y al final el narrador, o sea, Cercas le pregunta a Tony Miralles, ¿realmente usted fue el que le salvó la vida a ese prisionero, a Sánchez Mazas? Y el miliciano, ¿saben lo que le contesta? ¿No? ¿Alguien recuerda lo que le contesta? El miliciano le dice, no, no fui yo. Bueno, a ver, vamos a ver aquí si es que logro vencer todas las dificultades. A ver, si. Ah, espérense, a ver, hay que compartir sonido, ¿no? Mm. A ver, no sé si se va a escuchar. ¿Se oye o no? No. Por ahora no. Ya. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Hola, Alonso. Ahí está. Hola, de Ron. manera ¿Sí? excepcional, o sea, más allá que ¿Ahí se oye o no? Sí. Sí. Sí, Allá. en cualquier otro ámbito, ¿no? Acaba de hablar de Soldado de Salamina. Sí, claro, o sea, es una forma de pensamiento, tú has dicho, sí. Sí, bueno, pensamiento crítico para mí es lo mismo, o sea. Sí, bueno, no, es un pensamiento pleonasmo. claro, intentar aclarar un pensamiento, tener la cabeza clara. Eso sí, intentar descifrar algo que está, que no entiendes, ¿no? Algo que, no sé. Hay un libro mío que se titula Soldados de Salamina, y ese libro nace porque un día me cuentan la historia de un soldado que al final de la guerra civil salva la vida de un falangista, un soldado republicano que salva la vida de un falangista que milagrosamente ha escapado de un fusilamiento colectivo. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué demonios este tío, en vez de hacer lo que hay que hacer en una guerra y lo que le han ordenado que haga, que es o matar a este hombre o hacerle prisionero como mínimo, en realidad matarlo, porque estaban al final de una guerra, estaban en medio de un bosque, como digo, había sobrevivido un fusilamiento colectivo, lo que le tocaba era matarlo, pum, y se acabó. O como mínimo tomarle prisionero, ¿por qué le salva? ¿Esto qué significa? ¿Por qué hace esto este tío? Mirándole a los ojos, además. ¿Por qué? Entonces de ahí surge todo, y de hecho ese libro es como una... Yo siempre digo, mis novelas son siempre novelas detectivescas, son siempre novelas policiales. Las 3 últimas novelas que he escrito están protagonizadas por un policía, y la gente ha dicho, ¿pero qué haces escribiendo novelas policiales? Y he dicho, pero si siempre he escrito novelas policiales. Todas mis novelas son novelas policiales, en todas hay un enigma
y alguien que intenta descifrar ese enigma. Y eso es la esencia del género policial. Y no solo mis novelas, Carlos, todas las novelas que a mí me gustan del Quijote para acá, todas funcionan así. Eso intenté mostrarlo en un librito que a mí me importa mucho, que se titula El punto ciego, que son unas conferencias que di en Oxford y tal. Y entonces esa es la cosa, ¿no? Muy bien, De las bueno, novelas. a ver, esto es muy importante, resolver un enigma. Resolver un enigma. Hay un enigma, voy a resolverlo, ¿no? Y eso es lo que le interesa. Y esta idea del punto ciego, a ver, les pongo, es un título de un ensayo suyo. Dice él que en toda novela hay algo que no terminamos de saber. Por ejemplo, ¿quién mató al esclavo en la ciudad de los perros? ¿Fue el jaguar? Pero el jaguar no era del tipo de persona que mata a alguien por la espalda, ¿no? Ya ustedes saben que Vargas Llosa habló con Claude Cuffon y Claude Cuffon le dice porque es evidente que el jaguar no mató al esclavo. Y Mario le dijo, pero yo sí, 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 para mí el jaguar es el que mató al esclavo. Y Cuffon le dijo, tú no sabes nada de eso, tú estás totalmente equivocado. El autor del libro le dice, tú no sabes nada de eso. Bueno, pero ese es un tema. O en The Turn of the Screw, ¿no? Otra vuelta de tuerca de Henry James, la institutriz que cuenta la historia es realmente la que está contando una historia que realmente ella vio o está contando una historia que imaginó debido a su histeria. O sea que hay un punto ciego en las novelas. Pero bueno, volvemos al asunto de las novelas policiales. Después de Soldados de Salamina, vienen una serie de novelas, entre ellas una, que no sé si son novelas, pero son testimonios, digamos, de no ficción. Hay una que a mí me parece extraordinaria, que es Anatomía de un instante, que es el momento en el cual, en el golpe que da Tejero en el año 83, entra Tejero, un militar, a las Cortes de España, ¿no? Bueno, es un general de la vieja guardia franquista, y toma las Cortes, o sea, el Congreso con todos los senadores adentro, y en un momento determinado, Tejero alza la pistola y apunta a todos los que están ahí en los escaños. Y todos bajan la cabeza, incluyendo a Felipe González. Solo 3 se quedan con la cabeza adelante, mirándolo. Esos 3 son Suárez, Adolfo Suárez, que había sido presidente de gobierno, el general Gutiérrez Mellado, pongo acá los nombres, y Santiago Carrillo, presidente del Partido Comunista. Ese instante es el que retrata en este libro, que a mí me parece apasionante. Hay que saber un poquito de política española para apreciarlo realmente, ¿no? Pero me parece apasionante este libro, ese instante en el que Suárez no baja la cabeza, uno no puede adivinar qué va a pasar, ¿no? Pero viene un coronel, te apunta con una pistola, uno baja la cabeza o se lo queda mirando. Bueno, uno nunca puede saber lo que va a hacer. Pero Suárez, Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo no la bajan. Incluso Gutiérrez Mellado va hacia Tejero y forcejea con él para quitarle la pistola. ¿Cómo no le metió un tiro en ese momento? Gutiérrez Mellado, un tipo extraordinario. Este, y luego hay una cosa muy curiosa, que es que Tejero mete en un cuarto, como si fuera un calabozo, a Gutiérrez Mellado y a Santiago Carrillo, que habían sido enemigos en la guerra civil. O sea, Santiago Carrillo por los republicanos y Gutiérrez Mellado por las fuerzas de Franco, ¿no? Y resulta que estos dos que habían sido enemigos están ahí. Yo no les he comentado porque, como yo siempre me repito, es uno de los problemas que mi familia no me aguanta. Les he comentado la historia que conté, que leí en El País una vez sobre Paracuellos de Jarama, ¿no? ¿Les conté eso o no? No, No, Paracuellos de Jarama, ¿no les conté? ¿O sí? no, 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 no. no. ¿No? no. A ver, cuando yo vivía unos pocos meses después de llegar a Madrid, viví ahí 3 años, leí en El País una noticia
y es la siguiente, les cuento la noticia. Un vuelo de Barcelona a Madrid, ¿ya? Falta poco para aterrizar. El piloto anuncia, hemos iniciado el descenso del avión, bueno, lo que dicen los pilotos, ¿no? La temperatura es tal, la hora de aterrizaje es tal. Y de repente el piloto a todos los pasajeros les dice, si ustedes ven a la derecha, verán la localidad, acá les escribo el nombre, de Paracuellos de Jarama. Jarama, ya está mal. Donde ocurrió una de las mayores masacres de la Guerra Civil Española. Quien les habla, es decir, el piloto, es hijo de uno de los asesinados en esa prisión. Y el pasajero que está en el asiento 7B es el autor de esa masacre. Imagínense, estaba acá arriba en el avión. Pero imagínense, como dirían en España, qué golpe o qué fuerte, ¿no? No sé cómo. Para todos los pasajeros enterarse primero de esta noticia, y después de que el pasajero estaba ahí en el avión, bueno, lo echaron, lo despidieron al piloto de Iberia por haber dicho eso. Pero vean ustedes cómo es que todavía, en la época, en los años 70, que es cuando yo estuve ahí, todavía se toca a fondo esta historia, que tuvo que ver con el libro de anatomía, con el momento en el que Tejero entra en el Senado. Todavía, ¿no? El partido de Vox hoy con Abascal todavía reivindica muchas cosas del general Francisco Franco, ¿no? En otra historia, que o sea, a mí me parece también notable, el monarca del tiempo, está acá. El monarca del tiempo, ¿se ve, no? Sí. 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 El monarca del tiempo es la historia de un tío suyo, ¿ya? Manuel Mena. Él busca la historia de Manuel Mena, que fue un soldado de los nacionalistas, es decir, de los franquistas, que luchó en la terrible batalla del Ebro, que fue una batalla que duró meses y meses y meses, ¿ya? Y que fue muy, muy cruenta. Y este chico se fue a los 17 años a luchar ahí. Y entonces él se pregunta, porque su mamá era la prima de este muchacho, y él se pregunta, ¿tuvo sentido eso? ¿Tuvo sentido pelear? ¿No? Podemos preguntarnos hoy con todas las guerras que hay en el mundo, ¿no? ¿Tiene sentido eso, ¿no? Que le pregunten a Putin y a Netanyahu, ¿tiene sentido? ¿No? Y la mamá le dijo, pero a lo mejor su muerte fue honorable, su muerte fue digna, su muerte fue heroica, su muerte fue algo que valió la pena, ¿no? Y aquí, ¿no? Contesta, ¿no? Esto es lo que pregunta, ¿no? Esto es lo que pregunta la mamá, ¿no? Que fue como Aquiles en la Ilíada. Y él le contesta, Ivonne, ¿podrías leer esta parte, por favor? Tío Manolo no murió por la patria, mamá. Tío Manolo no murió por la patria, mamá, que no murió por defenderte a ti y a tu abuela Carolina y a tu familia, que murió por nada, porque le engañaron haciéndole creer que defendía sus intereses cuando en realidad defendía los intereses de otros, y que estaba jugándose la vida por los suyos cuando en realidad solo estaba jugándosela por los otros, y que no es en suma el Aquiles de la Ilíada, que lucha bajo el sol como un héroe, sino el de la Odisea que aparece Sí, en el Ivonne. Hades. ¿Sí? Sí, sigue. Ya. Como un monarca de las sombras. Es en esta indagación del heroísmo que aparecen las sombras de los héroes clásicos. El verdadero héroe es el que se inmola en una Muy bien, batalla. muchas gracias, Ivonne. Entonces, muchas gracias, Ivonne. Gracias, Ivonne, muchas gracias. A ver, entonces, esta es la idea. ¿Qué es mejor? Ser como Aquiles, que es un héroe que brilla en la guerra y muere joven, o ser como Ulises, que regresa a su ciudad a buscar a su mujer, a Penélope, ¿no? Y esto es lo que dice aquí, ¿no? Iván, puedes leer aquí, es 1000 veces preferible. Es 1000 veces preferible ser Ulises que ser Aquiles. Vivir una larga vida mediocre y feliz de lealtad a Penélope, a Ítaca y a uno mismo, aunque al final de esa vida no aguarde otra,
que vivir una vida breve y heroica y una muerte gloriosa, que es 1000 veces preferible ser el siervo de un siervo en la vida que en el reino de las sombras el rey de los muertos. Muy bien, gracias, Ivonne. Mejor es ser Ulises, ¿no? Llevar una vida larga, la vida de un hombre astuto. Astuto era el hombre, Ulises es el hombre más astuto del ejército junto con Diomedes, ¿no? Y entonces, y él dice, pero ¿por qué ir a una guerra? ¿Qué sentido tiene una guerra? Bueno, el sentido que tiene una guerra tal vez es defenderse. Dice, pero la guerra de Troya, ¿por qué fue? Fue porque Helena abandonó a su marido Menelao, pero Menelao, dice también en el libro, era un plasta, además de un vejestorio. O sea, que por rescatar el honor de un vejestorio, que era un plasta, que era un pesado, que era un idiota, que era un tarado como Menelao, tuvo que ir a morir un montón de gente. ¿Qué sentido tiene eso? Así es. Muy bien. Les recomiendo, no sé, a mí me parece muy interesantes las novelas que siguen. Una de ellas es requete contra entretenida, que se llama Terra Alta. O sea, si se van a un viajecito, ¿no? Se olvidan de todo leyendo Terra Alta, que es la novela con la que ganó el premio Planeta. El premio Planeta le da al ganador $1 millón de dólares o de euros, no sé cuál. Entonces un montón de gente lo atacó porque es un premio comercial que da la editorial Planeta, no sé qué, pero él, bueno, ya creo que le dieron 2 millones por 3 novelas. Y después de eso ya volvió a la editorial Alfaguara, que es más seria y volvió a esta editorial con el libro que nos interesa ahora, que es El loco de Dios en el fin del mundo. A ver, búsqueda del héroe, Soldados de Salamina, porque busca al tipo que le salvó la vida al miliciano, al perdido Sánchez Maza. Búsqueda del héroe en Anatomía de un instante, porque realmente Suárez es un héroe, fue un héroe, porque él tiene muchos reparos contra Suárez, ¿ya? Pero no deja de admirarse cómo es que enfrentó al arma de Tejero. Búsqueda del héroe también en El monarca de las sombras, ¿no? En su tío, ¿no? ¿Era o no era un héroe? Hay otra novela que se llama El impostor, que es un tipo que recibió honores por estar en campos de concentración, por no delatar a sus amigos. El Congreso de España lo condecoró a este tipo. Y se descubre después que todo lo que él contó de que había estado en campos de concentración, todo era mentira. Todo era solamente para hacer. Entonces, ahí también está el tema del héroe, ¿no? El tema del falso héroe, ¿no? Entonces, siempre es en torno de ese asunto que funciona esta narrativa. El loco de Dios en el fin del mundo es también la búsqueda de un héroe. ¿Quién es el Papa? ¿El Papa es realmente alguien importante, especial, necesario, o es más una noticia en los periódicos? Este Papa, el Papa Francisco, es realmente el que busca aquí, ¿no? ¿Es realmente un ser especial, un ser distinto? Bueno, este es el asunto de loco de Dios en el fin del mundo. Y ustedes tienen, si es que tienen el libro a la mano, bien el comienzo, que es recontra fuerte, ¿no? Es un comienzo que entra con la pata en alto, como diríamos los peruanos, ¿no? Con el pie en alto, ¿no? Mira, Ivonne, ¿tú lo tienes el libro o no? Sí, sí lo tengo. A ver, puedes leer ahí, Soy ateo, ¿En qué página? página 13. Soy ateo, soy anticlerical, soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso. Pero aquí me tienen, volando en dirección a Mongolia, con el anciano vicario de Cristo en la tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Para eso me he embarcado en este avión, para preguntarle al Papa Francisco si mi madre verá a mi padre más allá de la muerte, y para llevarle a mi madre su respuesta. He aquí un loco sin Dios persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo. ¡Hoy! Exactamente, gracias. Está muy bueno eso. A ver, él cuenta
que le llega una invitación, ya ustedes han leído todo ese libro, ¿no? Que le llega una invitación para ir a ver al Papa en el Vaticano. Él dice, no, yo soy anticlerical, yo soy ateo, no sé, pero ve que la fecha que le piden estar ahí es la misma fecha prácticamente en la que su editorial italiana le pide estar ahí y le dice, no, esto es un milagro, no, esto no puede ser. O sea, me piden que vaya a ver al Papa y justamente la editorial italiana me invita allá, no, hay algo raro acá, voy. Entonces va. Y lo que le interesa, como ustedes bien saben, es estar 5 minutos con el Papa para hacerle esta pregunta, que le encarga a su madre, que tiene 92 años, si no me equivoco, en este momento. ¿Voy a ver a tu papá después de la muerte? Eso es lo que quiero que le preguntes al Papa. Entonces, él le lleva ese encargo. Entonces, miren cómo hay acá, como él decía en la entrevista hace un ratito, un enigma. Hay un enigma, ¿no? Quiero resolver ese enigma. Mi mamá va a poder ver a mi papá una vez que muera. Y hay un héroe que es el portador de ese enigma. Dicho sea de paso, es interesante, ¿no? Hago una pequeña digresión, me olvidé decir esto al comienzo, es interesante vivir en una época sin héroes, sin modelos sociales, políticos, culturales, ¿no? Porque ningún político ahora es un héroe, como lo pudo haber sido Churchill o como lo pudo haber sido eh, eh, Roosevelt, ¿no? Cuando trajo el New Deal, ¿no? Kennedy pudo haber sido un héroe si no hubiera sido, porque ya el periodismo en esa época ya estaba al tanto de todas sus orgías y amantes Sí, pues. y versiones, ¿no? Pero porque Kennedy, para mí, cuando yo era muy, muy niño, que era una figura, pues no sé, sagrada, ¿no? Sí. Pero ¿qué político hoy es un héroe? ¿Qué modelos tiene la gente, ¿no? Bueno, yo creo que los únicos verdaderos héroes son De los repente futbolistas Mujica, o los futbolistas cuando de repente Mujica puede ser. ¿no? Bueno, en fin, este es un tema que tiene que ver, por eso les decía al comienzo, con todos nosotros, ¿no? Este, mm, eh, bueno, entonces, volviendo al El loco Dios en el fin del mundo, esta es la pesquisa. Para encontrarse con el Papa, Cercas tiene un montón de conversaciones de lo más interesantes con una serie Interesantísimas. de curas, ¿no es cierto? Una serie de sacerdotes, ¿no es cierto? Sí. Acá, a ver, vamos a ver, voy a poner fragmentos de una entrevista y ¿no? La idea es esta. Para Francisco, Dios no está en el sistema, Dios está fuera del sistema. O sea, Dios está en cualquier sitio, está también entre los que no creen, ¿no? Está en todos lados, ¿no? Y miren esto, a mí me parece que esto es muy cierto, ¿no? ¿No? Mira, Iván, ¿puedes leer ahí? Yo creo que hay dos tipos de personas. Yo creo que hay dos tipos de personas. Unos sienten miedo de la gente y la evitan. Otros, en cambio, sienten curiosidad. Y el Papa es de estos. Ahí está, ese es el gran tema. ¿No? Uno siente, exhibitan a la gente y la otra gente siente curiosidad. Y aquí, bueno, aquí hay una parte del libro, ¿no? Y se pregunta esto, ¿no? ¿Quién es Francisco y quién es Bergoglio? O sea, ¿quién es el cura que se ha convertido en Francisco y si son la misma persona, ¿no? ¿Puedes leer ahí, por favor, también, Ivonne? Me pregunto. Claro. Me pregunto quién es de verdad Francisco, o más bien, quién es de verdad Bergoglio. Me pregunto si Francisco y Bergoglio son la misma persona, o si Francisco es simplemente un personaje interpretado por Bergoglio, como un actor interpreta un papel en un escenario. Me pregunto quién es la persona que se esconde bajo el personaje, la cara que se oculta bajo la máscara. Me pregunto quién es el Bergoglio auténtico. ¿Cuál es el secreto que oculta el Papa Francisco? Si es que oculta algún secreto. Muy bien, gracias, Ivonne. Muchas gracias. Este es el tema del libro, ¿Quién es él? Descubrir quién es él. La mujer de cerca le dice riéndose, ya ahora vas a ir para allá y te vas a ver con el Papa y vas a volver convertido en un hombre religioso, en un puritano,
Ya sé lo que va a pasar contigo, ¿no? Este, y él dice, bueno, a lo mejor puede ser, pero también hay un tema que es importantísimo de comentar, creo yo, y es que aun cuando, bueno, yo no voy a misa, no sé si ustedes van a misa, pero yo voy a misa a veces cuando algunos amigos religiosos que tengo me llevan y voy y rezo, ¿no? Y me cae el agua que tira el cura con un momento del ritual. Pero yo no pienso en esto, ¿no? Pero sí me doy cuenta que yo he sido educado en una cultura católica. O sea, Exacto. una cultura donde lo fundamental es el pecado, el castigo, el perdón, la redención, ¿no? O sea, ahí están los elementos de eso. Y yo vivo con esos conceptos, creo yo, ¿no? O sea, otra gente educada en otra dirección, pero y esto es lo que dice un poco aquí, ¿no? Cuando dice, eh, mira, Ivonne, por favor, este, Acá. puede ser, pero no es algo buscado, ¿no Puede ves? ser, pero no es algo buscado o no conscientemente. Sea como sea, esta era una oportunidad imposible de rechazar y además me interpelaba directamente como hijo de una familia católica y de un país que no ha dejado de ser culturalmente cristiano, como toda Europa. No podemos no llamarnos cristianos, escribió el ateo Benedito Croce. Y tenía razón. De hecho, es otra de las preguntas que empujan la novela. ¿En qué se ha convertido una institución, la Iglesia Católica, que ha determinado la cultura, la política y la visión del mundo de Occidente desde hace 2000 años? ¿Qué hacemos con esa herencia fundamental en nuestra Europa laica? Muy bien, gracias, Ivonne. Y ahí estamos, ¿no? Y ustedes tienen la idea, me parece que de Max Weber, según la cual el mundo protestante es la razón por la que los países del norte son más desarrollados, porque el mundo protestante no separa el cielo de la tierra y el mundo de aquí del mundo de allá, sino que los integra, ¿no? Las iglesias del mundo protestante no son esas enormes catedrales que miran al cielo, ¿no? Claro. Y por eso es que el mundo protestante cree más en el trabajo, en esta tierra, en este mundo, en lo que hay que hacer en este mundo. Mientras que esto es una idea, bueno, que no puede ser cierto o no, mientras que el mundo de los católicos miran al infinito, miran al más allá, piensan que los recompensas y castigos están después de esta vida y no se preocupan de lo que pasa acá, y por eso es que pasa todo lo que nos pasa a los habitantes del mundo del sur, ¿no? En fin, bueno, ya es temas de conversación. Y aquí se define como el libro que él ha querido escribir, una mezcla de crónica, ensayo y biografía y autobiografía, ¿no? Una mezcla de todas las cosas, que es lo que es el loco de Dios en el fin del mundo. Aquí dice, eh, este, bueno, aquí hay una serie de declaraciones en la entrevista, y también, ¿no? Los ataques que va a recibir de la izquierda y todo lo que le dice Jordi Gracia, que es la persona con la que entrevista. Mira, Ivonne, por favor, ¿alguna izquierda va a reaccionar? ¿Puedes poner ahí, por favor? Alguna izquierda va a reaccionar con las suspicacias clásicas de la izquierda y sus conspiranoicos profesionales. Le digo que si guardas un respeto escrupuloso a los argumentos de los católicos con los que hablas, que si solo has hablado con ellos, mira, desde los 14 años no he hecho otra cosa que hablar con los otros, es decir, con los ateos y los agnósticos y los anticlericales, que por cierto somos nosotros. ¿No te parece que ya... A ver, ¿puedes correr un poco? Sí. ¿No te parece que ya era hora de volver a hablar con ellos, de escucharlos con atención, para saber qué dicen, qué pasa en la Iglesia Católica, al menos desde que manda Bergoglio? ¿No habíamos quedado en que la primera obligación de quien piensa de verdad consiste en intentar entender a quien no piensa como él? Una cosa está clara. Si no los entendemos a ellos, no nos entendemos a nosotros. Y yo escribo para eso, para entender.
que Muy juzgue bien, el gracias, lector. Ivonne. Ahí está para entender. Miren esto de aquí, en la página 213, los que tienen el libro, hay una foto de Cercas con el Papa, hablando así muy de cerca. No sé si lo ven, los que lo tienen. Y ahí en la página 213, Ivonne, hay un momento en el que a la mitad de la página, Javier Cercas se le acerca Sí. al Papa y le dice santidad. ¿Lo ves eso o no, Ivonne? Sí, sí. Santidad, Pues yo- me llamo Javier Cercas y soy el español que quiere escribir un libro sobre el viaje, sobre usted. Sí, sí, claro, me acuerdo, dice el Papa. Pero la verdad es que si he aceptado acompañarle hasta el fin del mundo, no es para escribir sobre usted. Bueno, no solo para eso. En realidad lo que quiero es llevarle a mi madre un mensaje. ¿Un mensaje? Sí, un mensaje suyo. Verá, mi madre tiene 92 años. Yo no soy creyente, pero ella sí, muy creyente. Y está segura de que al morirse se reunirá con mi padre. Así que yo quisiera preguntarle a usted por eso. Quiero saber si es verdad que después de muerta, mi madre va a ver a mi padre. Quiero preguntarle por la resurrección de la carne y la vida eterna. Y quiero llevarle a mi madre su respuesta. muy bien, gracias, Ivonne. Y el Padre, el Santo Padre, digamos, el Papa, levanta la cabeza y lo mira y no le dice nada. Y lo que le dice después es que lo vaya a ver dentro de un rato. Pero al final del libro, no sé si quieren que les cuente esto o de los que no lo han leído, pero al final del libro sí hay una respuesta. Sí, Mi pues. mamá va a ver a mi papá cuando termine su vida, sí hay una respuesta, o no se las cuento. Ya veo, Roman, que tú ya tienen el libro también. Sí, Sí, ya lo este, leímos. Yo también, ya lo pero no lo he leyeron. terminado de leer. Ay. Entonces no les digo. Pero me parece que esa parte donde hay una respuesta es conmovedora, extraordinaria. Y yo les comento algo que es algo muy personal, que es que cuando yo leí ese final, se me salieron las lágrimas y entonces empecé a escribir una columna, como lo que escribo en el comercio sobre este libro, y estaba tan emocionado con ese final, ¿no? Todos tenemos a algunas personas queridas y fallecidas que querríamos ver en el otro mundo. Terminé de escribir el texto y apreté no guardar y se me fue todo lo que había Ay, escrito, ay, ay. Ay, ¿no? ay, ay. En ese momento me tocaba la puerta un amigo, Carlos Jaratea, para ir a un almuerzo. Y dije, ya no hay nada que hacer, pues ya perdí todo. Entonces, fui al almuerzo, lo pasé bien, volví a las 3 a mi casa y escribí toda la columna de nuevo. Bueno, así fue como Pero vamos a ver. es conmovedora la razón de Cercas para ir a ver al Papa, ¿no? Claro que Sí, es una pregunta absolutamente. trascendente, ¿no? Eso es lo emocionante del O libro, sea, ¿no? viste, La viste resurrección cómo, de la carne y la vida eterna, pero viste que la cómo dijo razón ahí, sea por su mamá, ¿no? sí, A sí, mí sí, eso me viste cómo dijo conmueve. que había un enigma, ¿no? En las novelas policiales hay un enigma, ¿no? Y en todas las novelas suyas son policiales y acá se quisiera resolver ese enigma. Solo que el enigma no es quién mató a quién, sino si vamos a poder ver a nuestros amigos o Alonso, queridos familiares. Sí, sí, Roman. Alonso, perdona. A mí, yo tengo un problema con ese statement con esa manifiesto de Cercas. Me parece, me parece increíble que él pueda pensar de que puede hacerle esta pregunta al Papa. Bueno, eso es algo que se puede resolver, pero lo que realmente me parece impensable es que si Cercas acepta de que si el Papa le dice no, eso no es verdad, él se lo va a decir a su madre que tiene Alzheimer. Eso me parece a mí increíblemente cruel. Y me parece que Cercas, ni ninguna persona, ningún ser humano lo haría. Sí, Entonces, bueno, puede ser, pero yo creo que en el fondo el que quiere saber eso no es por su madre, sino por él mismo. Claro, bueno, claro. Mira, él podría estar usando a su madre sí, para tratar de hacer sí, esa pregunta, pero aún en ese caso, aún en ese caso, se necesita ser realmente católico para hacer esa sí, pregunta al sí, Papa. sí. Y Sí, él un amigo entonces ahí no puede decir que es un racionalista
y que no Ajá. es religioso. Pero Él es que está yo demostrando su fe con esa pregunta. Claro, por eso yo creo que él apuesta que el Papa le va a decir que sí, su mamá va a encontrar a su padre. Y eso, Miren, en alguna hay un forma, libro, Cercas es lo que está buscando, porque yo no lo siento tan ateo, de repente es un ateo no, yo no lo siento tan ateo tampoco. buscando... ¿ah? Mira, hay un libro que les comento acá, les pongo ahí el número de Miguel de Unamuno, Sí, Ah, sí, lo ya menciona. sí, lo lo menciona menciona. porque al padre, a San Manuel Buen y Mártir, que es el cura de un pueblo, cuando está a punto de morir o está muy enfermo, le confiesa a uno de sus discípulos que él no cree Sí, en Dios. así Pero es. si no crees en Dios, ¿cómo haces misa? ¿Cómo predicas la Biblia? ¿Cómo predicas? No, le dijo, es que eso lo hago para ayudar a la gente, porque la gente necesita de eso. Pero yo en realidad no creo en eso. Ese es un secreto que se lleva a la tumba, ¿no? De Miguel Unamuno. Bueno, a ver, bueno, muy interesante la conversación, gracias a Roman y a Ivonne. Vamos a ver, para terminar, un pedacito también eh, de, ay, caramba, ya no. No, perdón. Ah, ya. A ver, ¿se ve ahí, no? Somos todos cristianos. Bueno, ¿Se oye, no? Sí, ¿Se oye? yo sí. soy una vaticanista judía Ya. porque me tocó cubrir la muerte de Juan Pablo II y a partir de ese momento decidí autodenominarme vaticanista yiddish. Así que lo que conozco de estas cuestiones tiene que ver con esa experiencia. Pero en realidad... Yo dudo que no seas cristiana, pero es igual. No, eso yo entendí, pero es como ser lo que mencionaba de Jerusalén y Atenas, por supuesto, no, era una broma. Pero la cuestión de anticlericalismo muchas veces se confunde con que ser anticlerical es estar en contra de la Iglesia. Claro, claro. Y entonces me gustaría que definiéramos un poco por qué el Papa también era anticlerical. Sí, aquí tengo que decir varias cosas. Bueno, para mí este libro ha sido una sorpresa desde el principio hasta el final. Todo es una sorpresa, desde la oferta, o sea, desde la proposición que me hicieron hasta el final del libro, que si yo fuera creyente creería que es un pequeño milagro, ¿verdad? Pero no lo vamos a desvelar. Bueno, porque aquí están mis editores y me matarían directamente. Todo es una sorpresa. Es decir, mi ejercicio, el ejercicio más importante que yo he hecho para escribir este libro ha sido limpiarme la mirada de prejuicios. Porque todos los aquí presentes, todos los argentinos, todos los españoles, estamos llenos de prejuicios sobre la Iglesia, sobre el cristianismo, creemos saberlo todo, prejuicios a favor, prejuicios en contra, prejuicios medio pensionistas, prejuicios de todo tipo. Entonces, porque la Iglesia ha sido una institución absolutamente central en Occidente, es decir, son 2000 años de historia, que se dice pronto, todos los imperios han caído, el Imperio Romano parecía que iba a ser para siempre, pues no, todo ha caído, menos la Iglesia católica, que sigue ahí. Entonces, ha sido determinante desde todos los puntos de vista, obviamente, político, ético, cultural, en todos los sentidos. Entonces, limpiarte la mirada de prejuicios, ir allí con una mirada inocente a ver qué es lo que realmente hay, quiénes gobiernan la Iglesia, quiénes... Porque claro, este libro trata de un viaje a Mongolia, pero sobre todo trata de un viaje al Vaticano. Y créanme, Mongolia es muy exótico, pero el Vaticano es mucho más exótico que Mongolia. Eso es así. Entonces, ir a ver, insisto, qué hay allí, quiénes la gobiernan, qué es lo que están haciendo, qué ocurre con esta institución, como digo, determinante, que ahora ya parece que no es tan determinante, aunque miren ustedes lo que ha pasado después de la muerte de Francisco, todos los mandatarios del mundo allí, todas las televisiones, todos los medios de comunicación pendientes de lo que ocurría allí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces, si tú llegas ¿y quién era, por supuesto, la persona que estaba al mando? Que es la que está un poco en el centro del libro, ¿no? ¿Quién era el Papa Francisco? Entonces, si llegas allí con esa mirada, como yo he intentado hacer, para entender qué es lo que estaba pasando, todo es una sorpresa. Para mí es una sorpresa todo desde el principio al final. Y una de las sorpresas es ver palmariamente que el discurso religioso del Papa y de la Iglesia, en consecuencia, apenas afloraba a los medios de comunicación. Sí. Es decir, cuando se hablaba, todos ustedes lo saben, todos lo han visto, cuando se hablaba del Papa Francisco, cuando el Papa Francisco hablaba en la televisión, en la radio, es insólito. Este Papa ha sido muy raro en muchos sentidos. Los papas no concedían entrevistas, no las concedían, y este señor ha empezado a dar entrevistas, a escribir libros de entrevistas, de todo, estaba por todas partes. Esto era muy raro.
si se compara con los anteriores. Entonces, el discurso religioso apenas afloraba, el discurso del Papa y el discurso de la Iglesia Católica. Y por lo tanto, el centro de lo que él decía quedaba como oculto. Cuando él aparecía hablaba de, qué sé yo, de la emigración, de la guerra de Ucrania, de, yo qué sé, de todo tipo de cosas, menos de lo que era de su incumbencia, que es el discurso. A este señor se le escuchaba, como a todos los papas, porque era un líder católico, un líder religioso. Tenía más lugar como jefe de Estado, decís vos, en ese sentido, en lo que era la repercusión en los medios, y no tenés idea en la Argentina. No. No tenés idea en la Argentina la repercusión política que Por tuvo supuesto, siempre, claro. En Argentina todo lo que decía tenía una repercusión. Claro. Era, yo creo, en mi opinión humilde, ustedes me van a corregir, pero un poquito sobreinterpretado. Es decir, todo lo que decía tenía una trascendencia enorme, pero es lógico. Si hubiese sido español, en España hubiese tenido todo lo que decía una trascendencia, todo lo que decía, todo lo que hacía, cada movimiento, si se leía en clave. Todo era. Bueno, a lo que iba. Entonces, una de mis sorpresas es lo del anticlericalismo. Y esto es muy importante. Si hay aquí gente de la Iglesia, sabe que esto es muy importante para el Papa. Muy importante, era uno de los centros de su predicación. ¿Qué significa anticlericalismo para el Papa? Significa, para Francisco, ¿qué significa? Significa que él consideraba que el clericalismo era literalmente el cáncer de la Iglesia. Lo peor de la Iglesia. ¿Y qué es el clericalismo? Es la idea de que el sacerdote está por encima de los fieles. Ese es el clericalismo. El sacerdote, decía él, el clero, tenía que estar. Él decía, tenía una imagen magnífica, porque este hombre era un hombre, como ustedes saben muy bien, muy leído, con un gran interés por la literatura, con amigos escritores, que les voy a contar, Borges, que era más amigo de él de lo que se dice, con el cual tuvo más relación de lo que creemos. Él decía, en realidad el sacerdote tiene que estar a la vez por delante del rebaño, por delante de los fieles, para guiarlos, en medio del rebaño, porque forma parte de los fieles, y esto es lo esencial, forma parte de los fieles, y detrás, para recoger, para ayudar a aquellos que no pueden seguir. Pero nunca por encima. Eso es letal. Eso es, repito, el cáncer de la Iglesia para él. Y de ahí, decía él, yo creo que con toda la razón, provienen gran parte de los males de la Iglesia. Por ejemplo, por mencionar algo que está en los periódicos, eso sí, y en las televisiones y en todas partes. Muy bien. Los abusos Muy sexuales. bien. Bueno, una de las cosas que también cuenta en el libro es que tenía sentido del humor, porque un día le contó él que había salido en un periódico colombiano un titular sobre el Papa Francisco que decía argentino, pero modesto, ¿no? Y que eso lo divirtió mucho al Papa, dice que se echó a reír en ese momento. Entonces, así como Colorado Salamina busca a Tony Miralles aquí, y el monarca del tiempo busca a Mena, aquí este libro busca al Papa y no, tampoco es una figura ideal, también es una figura con problemas, con defectos, pero eso es la historia, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Los héroes de hoy ya no son héroes perfectos, no son héroes ideales, son héroes discretos, anónimos y con defectos, pero sí han hecho algo para que el mundo de todos nosotros mejore, ¿no? Yo les comento algo, bueno, para terminar, que es esta escritora, tremenda escritora inglesa, George Eliot, con una novela que se llama Middlemarch, ¿no? Y al final de esa novela, un personaje le dice a otro, hay que pensar en algo, ¿no? Nosotros ahora estamos acá tomando té, tomando biscotelas, conversando, pasándola bien, ¿no? Están en Londres, ¿no? Y eso se lo debemos a personas, muchas personas, que en algún momento hicieron lo que tenían que hacer, cumplieron con su deber. Maestros, policías, gente sencillas, ¿no? Y esas personas a las cuales nosotros les debemos estar aquí, hoy descansan en tumbas que nadie visita. Descansan en tumbas que nadie visita. Y yo me puse a pensar y me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos pasado en el Perú, en América Latina, ¿no? En cualquier parte del mundo, ¿no? Y cuánto le debemos a gentes que en algún momento, ¿no? Hicieron algo que debían hacer, arriesgaron su vida, la pasaron mal, estuvieron
y a las que les debemos, bueno, poder estar juntos. Y esta es una cita que siempre me ha llamado mucho la atención por la aplicación que tiene. Bueno, en fin, ahí están algunas de las ideas de cerca. No sé si alguien quiere preguntar o comentar algo sobre Alonso, cualquiera de estos temas. Sí, por favor, Galen. sí, me parece, no sé si coincidan, pero me parece que si hay algún héroe en todo el relato para Cerca, serían los misioneros, como el que encuentra allí en Mongolia, ¿no? El Sí, italiano que había estado en África sí. y, y el misionero es el que más se acerca, digamos, al Cristo histórico, al Jesús histórico, el que no tiene por encima toda la institución, ¿no? Como el Papa y el clero y todos los funcionarios allí en el Claro que Vaticano. sí. Sí. Ahí me sale Sí. mi cultura protestante a lo mejor, pero... No, y es muy cierto. Y además él dice que los misioneros se parecen a los escritores, que van a la búsqueda de las cosas, ¿no? Y van en pos de algo y que eso es lo que los impulsa, ¿no? Descubrir nuevos lugares y encontrar nuevas personas, ¿no? Explorar, de buscar, pero sí, efectivamente. Y una a mí me parece que el padre Espadar o todos los que conversan con él son gente muy inteligente, son gente muy, muy brillante y se discuten aquí, que ustedes ven todos los temas como el celibato, como el papel de las mujeres en la iglesia, ¿no? Que todas las cosas que están una de las cosas que les dice el padre Ruffinelli, creo que se llama, sobre el celibato, es que el celibato es necesario porque este, un hombre célibe puede dedicarse totalmente a la misión de la iglesia, mientras que un casado tendría que hacer otras cosas. Ya. Pero el celibato es un invento del Papa Gregorio, ¿no? En el siglo V, porque Jesucristo en ningún momento dijo a los miembros de mi iglesia deben permanecer célibes, ¿no? Eso se le ocurrió al Papa por razones económicas, porque si los curas tenían esposas, las esposas iban también a tener propiedades igual que ellos y le iban a quitar propiedades a la iglesia. O sea que, en fin, bueno, es otro tema de conversación. A mí me parece que el libro de Cercas es un libro, a mí personalmente me ha gustado mucho. Me parece un libro, un relato muy bien escrito, muy interesante, pero Sí, demasiado largo, pero largo, sí. demasiado largo. Sí. De hecho, me parece que hay partes que podrían no existir en ese libro y el libro seguiría siendo Sí, el mismo estoy de acuerdo interés. con que en la parte de las conversaciones puede ser Sí, un poco larga, sí. Sí, Sí, Sí. estoy de acuerdo contigo en eso. Y el otro comentario es de que en el fondo, la ideología de la religión y el significado de la religión y de las religiones, en realidad no es un problema del catolicismo, es un problema del ser humano enfrentado a lo Ujú. desconocido, y una opción es creer y la otra es tratar de buscar validación lógica de las creencias. Entonces, Claro, exactamente, sí. Sí, perdón, termina, Román. sí, 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 Alonso. No, no. O sea, en el mundo católico hay una serie de intentos de justificar racionalmente la existencia de Dios. Por ejemplo, la causa última, ¿no? O sea, la primera causa de todo. O sea, digamos que hay causas y consecuencias, pero ¿cuál es la causa final, la causa inicial, ¿no? Bueno, tiene que ser Dios, ¿no? O bueno, o las propuestas de San Anselmo, ¿no? Para justificar, digamos, racionalmente que Dios existe. O como me dijo a mí un amigo de mi padre, me dijo, uno ve la naturaleza y ve perfección, ve una gran perfección, ¿no? Y entonces, y él me dijo, puede ser que esa perfección sea producto del azar, pero es posible que el azar haya producido tanta perfección en la naturaleza, ¿no? Entonces, esta era la idea de justificarla. Pero en el fondo uno cree o no cree, yo creo por razones, no sé, vivenciales, instintivas, ¿no?
no por razones racionales. Existenciales. Sí, Más que nada existenciales. razones existenciales. Pero me dijo una vez un amigo también, Carlos Gatti, que cuando uno dice fe, esperanza y caridad, lo fundamental es la fe. Si uno tiene fe, tiene esperanza. Y si uno tiene esperanza, puede haber caridad Exacto. o amor. O sea, que digamos que si no hay fe, no puede darse ni la esperanza ni la caridad. O el amor, ¿no? Y eso lo aplican ustedes, yo lo aplico a mi vida personal, ¿no? Yo tengo fe en una persona, tengo esperanza de una persona y la amo, ¿no? Pero si yo no tengo fe en una persona, ya no tengo el punto inicial. Y el punto de vista de Galen sobre los misioneros Ujú. me parece muy, muy central a lo que es este relato, Sí, porque sí. es el redescubrimiento de- del esfuerzo humano por Ujú. realizar lo que sus creencias le, le inducen a pensar que son más beneficiosas Sí, para que el hombre, la persona, la humanidad esté mejor. O sí. sea que como que le trae la metafísica, la deja atrás hacia, hacia una creencia más real Ujú. y centrada en el bienestar del ser humano, que después de todo puede ser Dios, puede ser que los Absolutamente. seres Sí, humanos sean la encarnación de Dios. sí, 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 sí. Ese Esa es es un esa es la idea. sí. Nietzsche dijo algo así, ¿no? Mm. Claro, Cuando la dijo idea que del Dios había muerto hecho a imagen y semejanza, ¿no? Claro. Eso. Bueno, la verdad es que todos decimos que somos racionales, pero una gitana nos pide leernos la mano y adivinar el futuro y se la damos, ¿no? Dime, Alfredo, por favor. Sí, es cierto. Mm, Eh, sí, la parte de la fe, a mí me impresionó la reacción que él tuvo en la Feria del Libro cuando estaba firmando mm. y se apagó la luz, Sí, ¿no? Al final de la noche y él tuvo que firmar a oscuras. Se pudo haber quedado ahí sin que eso trascienda, pero trascendió en los periódicos. Para mí que le dio más difusión que la misma Feria del Libro, ese hecho. mm. Y me dio ganas de leerlo, porque él Ah, no hablaba del sabías. respeto. Sí, Ujú, él hablaba del respeto al público que había ido, cómo era posible que estuvieran a oscuras y él firmando a oscuras, señor. ¿Sí? mm, Entonces, yo un poco viendo que él habla tanto de la madre está muy presente, el mm, Santo Padre está muy presente y por algún motivo estoy leyendo a la vez a Gustavo Rodríguez con Mamita, ujú. que también la madre está muy presente y también el abuelo. Son figuras, digamos, muy constitutivas nuestras, ¿no? La madre, el padre, el abuelo, nuestro ancestro. Son libros escritos en primera persona, como algo que le sucede al narrador. Sí, Igual que Francisca. Francisca ujú. también va a nuestras raíces, a nuestros ancestros, ¿no? Como Ya, ya, peruanos, ya bajaste el y nivel de la escrito en primera conversación. persona. Pero quiero irme a la parte de los arquetipos, ¿no? Como en este momento de oscuridad, en mucha mente se queda sin Sí, luz, buscamos en la escritura, en la lectura, aquello que más ujú, fe tenemos, que son sí, nuestros padres y nuestros ancestros, claro. nuestros orígenes, ¿no? Mira, Eso es lo que hemos un poco la tocado. familia es el gran tema de la literatura, ¿no? Toda la Exacto. tragedia griega, toda la tragedia griega, o sea, Edipo, Antígona, toda es sobre una familia, los Atrídates, ¿no? O sea, una gran familia, ¿no? Este, Clitemnestra, Orestes, Electra, todos son la misma familia, y la familia es un gran, gran, gran tema. Y bueno, ya tú sabes, ya todos saben el comienzo de Ana Karenina, ¿no? Todos conocen esa primera frase, ¿no? ¿Cómo era? Ya no me acuerdo. Todas las familias felices son felices de la misma manera, pero cada familia infeliz es infeliz de manera distinta. O sea, la felicidad, todas se parecen, pero la infelicidad, cada una es. Y así ese es el comienzo. Y mira, Ana Karenina es sobre una familia, ¿no? Ella está casada, tiene un hijo, se enamora de Bronsky. Ahí está, este, conversación en la catedral es sobre una familia, él con el padre, ¿no? 100 años de soledad, todos los buen días que son infinitos, ¿no? Pedro Páramo, el tipo está buscando a su papá, ¿no?
Con su papá, sí, pues. Ujú. Que es un desgraciado y que está muerto. Alonso, Universales, ¿no? Sí, adelante, por favor. hola Alonso, a mí al inicio como que estaba un poco desencantada porque yo dije, oh, hubiera sido mejor que este libro lo escriba un novelista católico, ¿no? Como, Sí. por ejemplo, Lamet, ¿no? Que es un jesuita muy bueno, o Juan Manuel de Prada. Yo dije, wow, porque había, como ya he mencionado, algunas partes que son bastante redundantes, ¿no? Y sobre todo porque, por ejemplo, hablan sobre el discernimiento, que es parte de los ejercicios espirituales, y ahí como que sentí que como yo los conozco, entonces sentí que dije, oh, hubiera sido mejor explorarlos quizás de otra manera o, no sé, sacarles el jugo, ¿no? Pero después, a medida que iba pasando el libro, me di cuenta por qué también, ¿no? Escoger un escritor ateo, ¿no? Ujú. Porque es una mirada también nueva, una mirada sin toda esa carga de la creencia que uno tiene, ¿no? ¿No? Entonces, y sí, bueno, hay muchas cosas que rescatar, pero por ejemplo, uno termina enamorada, o en mi caso, ¿no? Yo terminé enamorada del padre Ernesto, ¿no? Ese Ujú. misionero Sí, 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 que sí. al final te dice, que al final nos deja ese mensaje, ¿no? O es el mensaje que yo le he tomado, ¿no? Gasta la vida, ¿no? Gasta la vida hasta el extremo, ¿no? Es una, y es así como hay muchos misioneros acá en Perú, en Haití, también me llamó mucho la atención eso, ¿no? De los medios vaticanos, ¿no? Que a veces donde los Mm, medios regularmente ya se van, ellos siguen y siguen a pesar de que ya no es, ya no, ya no es tan mm, relevante estar en tales zonas, ¿no? Y mm, obviamente que la última parte, ¿no? Con seguridad que le dice la respuesta, ¿no? Que él tanto buscaba, es sí, bastante conmovedor, ¿no? sí, sí, sí. Y es, eh, y es como que para, yo creo que también, y la última, ¿no? El epílogo, no sé, tampoco no queremos hacer spoiler, pero el epílogo No, el también, epílogo con la llamada telefónica, ¿no? ajá, ¿no? Ya, pero Wow, ¿no? no digamos nada más. Ajá, sí, y Sí, por también hay una favor. parte que es un pillo, ¿no? Donde él dice, porque Fassini le pregunta, ¿y qué te respondió el Papa, no? ¿Qué te respondió? Y él le dice, tienes que leer el libro, y hasta la última página, ¿no? Entonces es cerca, ¿no? Entonces sí, es un libro que se disfruta mucho, ¿no? O sea, yo como católica practicante, al inicio como que estaba así, ay, no, hubiera podido ser otro, pero después dije, wow, qué bueno que haya sido él, qué bueno porque a la iglesia, ¿no? Nos interesa también esa visión, ¿no? Y creo que sí, al final, a pesar de las redundancias, lo hizo muy bien, ¿no? Lo hizo muy bien. Sí, sí. Y como le dijo Fassini, ¿no? No te conviertas por lo menos en 4 años para que este libro se siga vendiendo, ¿no? No sé qué pasará con él, ¿no? Pero sí ha sido un libro que yo he disfrutado bastante. Hay que ver, muchas gracias, Iván, muy interesante lo que hay que ver, ¿no? Uno es, yo digo que no soy creyente, o más bien no pienso en ese tema, ¿no? Pero a lo mejor sí soy creyente a veces, ¿no? En los momentos de riesgo, cuando algún familiar ha estado muy mal, sí me he encontrado a mí mismo rezando, ¿no? Y he pedido a otros que recen también, o sea que uno nunca sabe si es creyente del todo. Así es. Y cuando Lo tienes único una, que me parece interesante, sí, sí, Iván, adelante. sí, cuando uno tiene una formación católica de familia, es difícil no ser creyente, creo. Puedes Sí. denominarte ateo, pero en el fondo tienes esa Sí. formación cristiana, ¿no? No sé. Sí, sí, me acuerdo que nuestro querido profesor Arocena, que compartía acá con Galen, me dijo una vez que no hay en toda la historia de la humanidad un caso de una comunidad o una cultura atea. Todas las culturas tienen una religión. Hay Así es. individuos ateos, pero no hay comunidades, culturas, países ateos. Todas tienen la esperanza de que hay un mundo más allá. Bueno, es algo que sostiene, ¿no? La comunidad. Ujú. Bueno, muchas gracias. A ver, la frase que dijo Cercas en la universidad, Jamie, ¿cómo era? No hay nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol, toda novedad es olvido.
Toda novedad es olvido, ahí está, no hay nada nuevo bajo el sol, toda novedad es olvido, ahí está, esa es una frase. Y también les comento, bueno, como dato, que Cercas ha sido un crítico implacable del separatismo catalán, pero ha escrito artículos pero vitriólicos contra los separatistas catalanes, razón por él viviendo en Barcelona, razón por la cual tiene una enorme cantidad de críticos, ¿no? Y hace poco, bueno, hace un mes y medio, escribió un artículo contra Felipe González, diciéndole: yo, como alguien que ha votado por usted, le pido que dimita. Sí. Te has congelado. Hola, Alda. Hola, Ivonne. A la distancia ahora. A la distancia, sí. Desapareció Alonso. La palabra dimitir es fuerte. ¿Dónde estás? Que no te vemos. ¿Me oyen, no? Ahí está, Alonso. Ahí está, de nuevo. Ya. Nos podemos ver creo que el 20 de septiembre es sábado, ¿no? A ver. Creo que sí. Sí. Ya, no sé si alguien quiere que hagamos algún libro o yo le sugiero. Porque podemos hacer de John Steinbeck, si es que no hay alguien que quiera. Ya hicimos Las uvas de la ira, creo, ¿no? Sí. La perla, ya es un libro cortito, ya para que no sea tan grande como este. Ah, sí, cortito. Es cortito, y también, y tiene mucho que ver, todo lo de Steinbeck con esa un tema muy actual, la gran inmigración a California, ¿no? Y cómo los californianos rechazan a los inmigrantes, así como hoy día en Estados Unidos los inmigrantes están perseguidos, ¿no? Así ¿Cómo que se bueno, llama el ya libro? La Perla. ¿Perdón? La Perla, La ¿no? Perla de John Steinbeck, ahí está. Ahí lo he puesto en el chat. Entonces el 20, ¿no? Esteban, el 20 de septiembre. Bueno. Esteban, ¿estás ahí? ¿Pero qué vamos a leer? La Perla de Steinbeck. La Perla es chiquito, ¿no? No llega a las 100 páginas, creo. Bueno, ya salió acá el sol después de la llovizna, así que nos vamos a correr la maratón a la calle y llegaremos a la meta, Les mando un abrazote, un abrazo muy grande para Que todos. te ves muy bien, Alonso. Gracias por todo. Sí, Felicitaciones. me ha encantado vernos, Chao, chao. Adiós. Que siga la mejoría, Alonso. Un abrazo. Gracias, Simón. Chao, gracias. Nos vemos. Chao con todo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Cuídate.